La Universidad ESAN y el Instituto Transformación Digital para el Desarrollo, realizó la 7ª Conferencia Internacional denominada, Retos y oportunidades en la transformación digital en las pymes. En la conferencia se analizó los aspectos que deben considerarse para que las pymes transiten exitosamente la ruta de la transformación digital, como consecuencia de una estrategia de innovación continua. A continuación, un breve resumen de la 7ª conferencia por nuestro portal TV. Muchas gracias, muy amables, y qué gusto estar aquí con ustedes. La verdad es que estoy aterrado porque después de ver las expectativas, creo que con media hora no me va a alcanzar la vida, vaya, ¿no? Para poder platicar, o al menos para poder acercarme un poquito a lo que todos queremos saber. Mi expectativa en realidad es dejarles más preguntas que respuestas, porque si les dejo todas las respuestas y todo el mundo cree que ya son las respuestas correctas, no vamos a llegar muy lejos, ¿no? Mejor dejar inquietudes que nos hagan buscar nuevas respuestas y movernos continuamente. Entonces, sí, pues la charla está intitulada Retos y oportunidades en la transformación digital de las pymes. Déjenme comentarles un poquito cuál es la agenda que tengo planeada. Primero, hablar en general de qué es lo que está ocurriendo en el ambiente empresarial y qué es esto de la industria 4.0 y por qué en un momento dado es tan importante que nos transformemos digitalmente, ¿no? Después hablaré un poco sobre las contingencias, ¿no? Está de moda hablar de COVID-19, la pandemia, la lección que nos está dejando a todos, como bien mencionaba mi buen amigo Jorge Talavera, sobre cómo le hacemos para transformar digitalmente la educación y todo lo demás. Para pasar después a entender de qué se trata la transformación digital y cuáles son los elementos que la componen, abordar prácticamente ahora sí el caso de las pequeñas y medianas empresas, un poquito de las micro también, y bueno, cerrar con algunas conclusiones para que ahora sí mis colegas que sí saben hagan sus interpretaciones y sus contribuciones a pesar de todas las barbaridades que haya dicho yo. Entonces, sin más, hablemos un poquito del ambiente empresarial contemporáneo, hablemos de la industria 4.0. ¿De qué se trata todo esto? ¿Por qué son palabras que están tan de moda? Para que exista una revolución industrial, una cuarta revolución industrial, el primer requisito, ¿cuál es? Pues que existe una tercera, una segunda y una primera. Entonces, recordando un poquito de dónde viene la historia, la primera revolución industrial es aquella que ocurre con el advenimiento de la máquina de vapor. Estamos hablando todavía finales del siglo XIX, donde en un momento dado empieza a generarse un tipo de maquinaria que funciona utilizando carbón, que a su vez calienta agua, que produce vapor, que mueve pistones y que genera máquinas que son capaces de sustituir a las bestias de carga para la agricultura, para maquinaria, para otro tipo de, para barcos de vapor, para trenes. Vaya, entonces se cambia el panorama en términos de la conectividad que existe y de la capacidad de hacer trabajo de una manera mucho más automatizada. Después viene la segunda revolución industrial cuando viene la electricidad y la banda transportadora. Es donde tenemos los casos clásicos de automatización en las fábricas, cuando ya tenemos el clásico ejemplo de la película de Tiempos Modernos de Charles Chaplin, donde está todo el mundo en una banda haciendo una tuerca, el otro hace la otra tuerca, y en el momento en que uno se distrae, empieza a hacer aquello un desastre y acaba en medio de los engranes, etcétera. Digamos que son los tiempos perfectos de la administración científica de Taylor, donde la idea es cómo optimizamos la línea de producción, tiempos y movimientos para tener una mayor productividad. Productividad viene siendo la palabra clave. Y socialmente, el fenómeno que ocurre es una migración enorme de la comunidad rural hacia las ciudades. Una tercera revolución industrial viene con el advenimiento de la electrónica y las tecnologías de información. Y ahí es donde empezamos a tener un problema. Dices, pues caramba, la informática existe desde la tercera, entonces ¿por qué ahora estamos hablando de la cuarta? Bueno, una cosa a la vez. Primero es la computadora como una herramienta que empieza a trabajar para mejorar la eficiencia de las organizaciones al representar todas las operaciones con datos y hacer mejor las transformaciones sobre los datos que sobre el producto físico como tal. De tal suerte que yo pueda optimizar tiempo, pueda optimizar dinero, pueda llevar control sobre todo lo que hago. Y ya hoy por hoy no nos imaginamos una compañía como Coca-Cola Export haciendo la contabilidad a mano, ¿no? Es decir, ya son cosas que damos por sentadas, que damos por hechas.
y que de cierta manera aumentaron muchísimo la capacidad de las organizaciones de ser más eficientes, sobre todo el enfoque es a la eficiencia. Y después a la eficacia, ¿por qué? Porque nos damos cuenta en un momento dado, después de utilizar bastante la tecnología, que al principio solamente digitalizábamos, como decía alguien en uno de los comentarios hace rato, y automatizábamos las actividades como las hacíamos antes manualmente. Y después nos damos cuenta que la tecnología nos ofrece oportunidades de cambiar la manera en que hacemos las cosas. ¿Y por qué no entonces hago las cosas de una manera que sin tecnología no podía antes y que son cosas que me permiten llegar todavía mucho más allá? No nada más para optimizar la productividad o la operación y ser más eficiente, hacer más con menos, sino para hacer objetivos más concretos, más correctos y ser más efectivos. ¿Cuál es la diferencia entre la tercera y la cuarta revolución industrial o la industria 4.0? Bueno, todo viene por el gran nivel de apropiación, de penetración de las tecnologías en la vida diaria. Entonces, cuando en un momento dado nosotros empezamos a inventar cosas como esta, ¿verdad? El teléfono móvil, levante la mano el que utilice el teléfono móvil como teléfono. Ya no se usa. Es decir, es muy poco el tiempo efectivo de un teléfono móvil que usamos como teléfono. Entonces, ¿por qué lo seguimos llamando teléfono? Es una buena pregunta, ¿no? Está muy posicionado. Pero en realidad es una cámara fotográfica, es una computadora, es una calculadora, es un escáner, es un equipo de telecomunicaciones, es un reproductor de música, es lo que quieran, ¿no? Es básicamente, y normalmente lo estamos utilizando para todo menos para hablar por teléfono. Entonces, todo mundo a toda hora tiene conectividad. Entonces, la primera gran característica de la cuarta revolución industrial es esa capacidad que tenemos ya de estar conectados con el mundo en donde estemos. En medio de la estepa, en la playa, en la oficina, en la calle, en el baño, donde quiera, en la tina. Estoy conectado. Y eso es en un momento dado lo que nos ha permitido sobrevivir esta pandemia. Porque si esto nos ha ocurrido hace 10 años, hubiera sido muy distinta nuestra capacidad de trabajar desde casa o de reaccionar económicamente y de poder producir algo, ¿no? Entonces, este gran nivel de apropiación, de adaptación, de adopción de las tecnologías por parte de la gente, además de un gran avance en otras tecnologías que ya voy a mencionar, que además se convierten en parte diaria de nuestra actividad, tanto familiar como laboral, como educativa, ya lo hacen una cosa muy distinta en términos de aplicaciones de inteligencia artificial. Resulta que ahora estoy en una página web, empiezo a generar un chat de ayuda y con quien estoy hablando es con un bot. O que existen otros elementos de inteligencia artificial que están analizando todo lo que hago. Por ejemplo, no sé si ya vieron haciendo el comercial, ¿verdad? Las series que están de moda en Netflix de The Grey Hat o la otra que se llama El Social Dilemma, donde dicen precisamente toda esta controversia sobre el uso ético o no ético de las herramientas de ciencia de datos y de inteligencia artificial para manipular la manera en que la gente se comporta. Entonces, finalmente estamos en una sociedad que ya depende enormemente en el día a día de la tecnología. ¿Cuáles son esas grandes tecnologías que entran a hacer la diferencia y que algunas todavía son incipientes y otras ya están muy fuertes? Internet de las cosas, por ejemplo. Antes del Internet conectaba computadoras y atrás de las computadoras había personas y simplemente se intercambiaban datos. Ahora resulta que puedo conectar cosas al Internet. Conecto entonces mi carro, conecto mi tostador, conecto mi refrigerador, conecto la mesa, conecto el refrigerador para que en un momento dado hasta haga pedidos y me ponga a dieta y me cierre los compartimientos cuando pase de cierto peso. O en un momento dado mi carro para que la gente de servicio esté monitoreando constantemente, haga rutinas correctivas y me diga exactamente cuándo es que tengo que hacer realmente el servicio, etcétera. El Internet de las cosas también es muy importante a nivel de manufactura, porque yo puedo tener combinado con inteligencia artificial a los robots que en un momento dado se controlan todos de manera por la hiperconectividad que existe, pero que además ya toman decisiones por sí mismos y no requieren tanto la supervisión del ser humano. Claro, en el momento en que todo está conectado en Internet, también aumento mi vulnerabilidad. Nunca había sido tan importante el área de ciberseguridad como lo es ahora. Blockchain, que surge como un mecanismo alternativo de verificación de quién está haciendo transacciones sin tener que depender de entidades verificadoras como las tarjetas de crédito, los bancos o PayPal, por ejemplo, sino que lo hago de una manera federada, más democratizada entre los usuarios.
El cómputo en la nube, que toma un valor impresionante, aunque nadie lo entienda, no es que al mandar yo mis datos a la nube o mis aplicaciones a la nube estén más cerca de Dios y estén protegidas, sino más bien es un concepto etéreo de decir, no sé dónde está, no sé, pero no me importa. Es decir, es irrelevante el ya entender o el saber exactamente cómo se está administrando mi dato y quién lo está administrando. Claro, eso tiene sus bemoles, ¿no? Big Data, que es la capacidad que tenemos tan enorme ahora de producir datos cada minuto a través de correos electrónicos, redes sociales, semáforos, cámaras que hay en la calle, herramientas de mensajería, etcétera. Innovación abierta, que es el cambio cultural en las organizaciones para ya no tener un equipo súper secreto de investigación y desarrollo que tenga la idea de generar una innovación, que trabaja en ello y tiene una meta y la obtiene, sino más bien decir cómo le hago para atraer más talento, cómo me asocio con universidades, con institutos de investigación, con socios de negocio, con los mismos clientes, para atraer pensamiento y conocimiento que yo no tengo en mi organización y que me permita sacar, además del producto que yo tenía en mente, otros productos tangenciales como spin-offs, etcétera, que puedan existir productos alternativos. La inteligencia colectiva, que es la base de la innovación abierta, donde digo, muchas cabezas piensan más que una, y por lo tanto, si yo en un momento dado me abro al mundo y genero un esquema de crowdsourcing, a lo mejor puedo hacer un proyecto en el que existan colaboraciones más que en dinero, en talento y en especie, con lo que yo sé hacer para ese proyecto. Y claro, ahora de moda la economía colaborativa, que no es otra cosa que una versión moderna del consumer to consumer, cuando hablábamos de comercio electrónico, donde yo pongo plataformas, donde ciudadanos normales se convierten tanto en proveedores como en consumidores de un producto o servicio. Y todo esto lleva, por supuesto, cuando le damos ese toque de bienestar social y de mejorar la vida del ciudadano como centro de toda esta actividad, el concepto de ciudades inteligentes. Entonces llegó el COVID-19, íbamos bien a gusto y el mundo, pues de repente, se cerró. Y cuando digo se cerró es porque, pues se cerró como trabajábamos y de acuerdo a las actividades como las conocíamos, pero tal vez nunca vuelvan a ser iguales. ¿Qué pasa en América Latina con el problema del COVID? De entrada, una desaceleración económica muy grande entre nuestros principales clientes. Entonces, Estados Unidos y China bajan enormemente su aceleración económica y eso hace que en México, en Brasil, que son altamente manufactureros, hay una interrupción muy grande de cadena de suministro, que disminuyan las exportaciones de suministros básicos tanto de Perú como de Chile, que esto produzca la caída mundial de productos básicos y esto afecta también a aquellos que también dependemos de petróleo y gas. El cierre del turismo, a México le dan toda la torre, Perú debe ser un caso muy similar, todos los países del Caribe, de manera notoria porque se cerró absolutamente todo. Y el turismo es tal vez como la quinta industria que más produce para el PIB en México. Para el PIB, perdón. Las medidas de apoyo de los gobiernos son bien diferentes, muy variadas. Me habían dicho, ¿por qué no nos dan los ejemplos de las cosas que se están haciendo bien en México para apoyar a las pymes? Y la verdad es que yo nada más pensé, pero sí que estamos haciendo bien ahorita en México. Es una historia muy triste que ya les contaré, pero simplemente así, a modo muy rápido, puedo decir que hace una semana o menos, se extinguieron 109 fideicomisos en el país que apoyaban ProSoft en la parte de la industria de software y de innovación, fondos para empresas, para pymes, la parte, una muy buena cantidad de grandes centros de investigación como el CIDE, como el CICESE, como el CIMAT, que prácticamente se quedan sin fondos. Y entonces son un total de 68 mil millones de pesos más o menos serán, sin las matemáticas no me están traicionando, unos 3 mil millones de dólares. ¿Qué dices tú? ¿Qué vas a hacer con esos, no? Es triste. Entonces, esto también hace que caigan las remesas de los migrantes mexicanos que envían hacia sus parientes en México, que además de todo, es una de las grandes contribuyentes también al ingreso de la nación. Y pues hay una contracción económica que se espera que sea en 2020 entre 7 y 8% en países grandes, entre 2 y 4% en países más pequeños. Pero ninguno va a crecer, excepto el caso de Guyana, que tiene un modelo muy especial de petróleo de mares profundos que se cuece aparte. Entonces, ¿qué sube y qué baja?
Hay que entender entonces dónde están las oportunidades y dónde están los retos. En que vayan ganando el comercio electrónico, evidentemente, pero aguas porque es un arma de doble filo, en el sentido de que, a ver, sí, los supermercados están vendiendo más comida por pedidos en casa, pero tuvieron una pérdida muy sustancial porque su principal ingreso era el consumidor que iba a la tienda, ¿no? Principalmente comidas preparadas, supermercados en comercio electrónico. También las empresas de mensajería crecieron mucho en el mensaje individual, pero la paquetería empresarial era su fuerte, su gran ingreso, y esa cayó muchísimo, ¿no? Las plataformas de educación a distancia y videoconferencia por razones obvias como Zoom, como Webex, como Google Meet, etcétera. Las plataformas de entretenimiento, fíjense que estaba viendo un reporte muy interesante que decía que la plataforma de Disney en 5 meses consiguió el mismo número de suscriptores que le tomó a Netflix como unos 10 años. Entonces es impresionante cómo aceleró este tipo de cosas porque la gente tenía que hacer algo, ¿no? Por lo mismo, videojuegos, electrónica. ¿Qué cayó estrepitosamente? Turismo, hotelería, aerolíneas, cruceros, todo eso se fue, pero rapidito para abajo. El petróleo, el negocio de moda, las tiendas de minoristas, el retail, tiendas de departamentos, restaurantes y los productos básicos de agricultura. Entonces, sin embargo, pues las empresas tienen que seguir pagando costos fijos, las empresas, si dejan de operar, muchos proveedores, y aun cuando pudieran operar, muchos de sus miembros de cadena de suministro, proveedores, distribuidores, no lo están haciendo, lo cual interrumpe o minimiza su capacidad de acción. No hay ingresos o son mínimos y hay una gran necesidad de reserva financiera para no quebrar ante un cierre prolongado, o una necesidad también de que alguien invierta o financie esta capacidad de resistir. Entonces, una lenta recuperación y muchas restricciones para abrir. Entonces, hablamos de la transformación digital. A lo mejor el que más está sobreviviendo es aquel que ya estaba más transformado, es probable. ¿Es algo nuevo? ¿El concepto realmente es un concepto nuevo o es un refrito de lo que ya conocíamos? No hace mucho tiempo, hablábamos de e-commerce, donde incluso se puso súper de moda en los 90, a principios de los 2000, se creaban maestrías en comercio electrónico y todo el mundo decía que cuáles son los modelos, etcétera, y era la gran revolución. Ahora realmente casi todo el comercio es electrónico en realidad. Hablábamos también de e-readiness. E-readiness era un concepto que vamos a ver un poquito adelante, de qué tanto un país estaba preparado para aprovechar las tecnologías de información para promover su desarrollo económico. Y este concepto después se bajó a nivel empresarial para ver qué tanto una organización estaba preparada. Entonces, estábamos hablando de que se determinaban niveles de madurez en términos de preparación para aprovechar las tecnologías. También hablábamos de alineación entre las estrategias de tecnología de información y las estrategias de negocio. Están los grandes modelos, también modelos de madurez de Luhmann, de Henderson y Becca Traman. Y hablábamos de reingeniería de procesos, ¿no? De los grandes cambios en los modelos en los que se administraba, se hacía la gestión de la organización, ya no hablar de estructuras funcionales, sino más bien hablar de estructuras de procesos y de la automatización y la integración de los mismos a través de sistemas integrales. Cuando viene el problema del año 2000, dicen, ya viene el diablo, se va a acabar el mundo, ¿qué vamos a hacer? Todo va a explotar. No explotó nada, pero finalmente sirvió para que todo el mundo integrara sus procesos y que fuera el gran negocio para los que vendían sistemas de ERP. Entonces, hay muchas definiciones de transformación digital. Esta me gusta mucho porque habla de un proceso evolutivo, no es corran todas las gallinas sin cabeza, sino es un proceso evolutivo, tal vez un poco más acelerado o menos, que busca apalancar capacidades digitales y tecnologías. ¿Para qué? Para habilitar modelos de negocio, para habilitar procesos operativos y experiencias de consumidor para crear valor. Entonces, la intención o el objetivo son los modelos de negocio, son los procesos, es crear valor para el consumidor, no son las tecnologías. Entonces, si pensamos en los elementos que debe tener la transformación digital, lo primero es tener claro que existen, en mi gusto, 3 objetivos principales. ¿Cómo le hago para crear valor? ¿Cómo aprovecho la tecnología de información para este fin? ¿Y cómo me preparo para cambiar y para ser ágil estructuralmente? Esto lo tengo que analizar desde 5 dimensiones distintas de la organización. ¿Cuál es mi estrategia digital? ¿Qué tal está mi liderazgo y mi cultura para el cambio, mi cultura para la tecnología de información? Que eso luego me lo sacan mucho como un problema muy fuerte de pymes y tienen razón. Es decir, la empresa familiar tradicional que no quiere cambiar. ¿Qué tanto se está digitalizando el mercado? ¿Qué tanto se fortalece la logística? ¿Y qué tanto tengo capacidades dinámicas y capacidades digitales? Esto siempre en un entorno de que la transformación digital es el producto de una innovación continua.
y que siempre debe existir en todo proceso de innovación una viabilidad financiera. Estos elementos, la doctora Graciela Briviesca y un servidor nos dimos a la tarea de ponerlas en un modelo donde ya describíamos en cada una de estas cajitas que están aquí los elementos que componen o que describen las interacciones entre estos objetivos transformacionales y las dimensiones organizacionales. No nos da tiempo de verlo aquí, pero simplemente la idea es decir, yo puedo medir con base en esos elementos qué tan bien o qué tan malo está haciendo una organización y generar un diagrama de brecha que además me permita crear una ruta de transformación para cada empresa donde diga, tienes que pasar de nivel 1 hacia el 5, entonces vamos paso por paso, del 1 al 2, del 2 al 3. Estas son las actividades que tendrías que realizar para poderlo lograr. Y en el caso específico de las pymes, obviamente vamos a tener pues ciertos tonos de gris o ciertos matices que hay que considerar. 99%, como bien decían al principio, de las empresas en América Latina son MPymes, micros, pequeñas y medianas. Sin embargo, generan el 67% del empleo, lo cual les da una importancia, pero brutal. Su contribución al Producto Interno Bruto oscila entre 20 y 30% en general en los países de América Latina. Y las empresas grandes en América Latina resulta que son 33 veces más productivas que las micro y 6 veces más que las pequeñas. Mientras que si uno compara esta misma tasa con los países pertenecientes a la OECD, solamente son una proporción de 1.3 a 2.4 veces de diferencia. Lo cual quiere decir que además culturalmente o en términos de competitividad, nuestras MPymes están muy por debajo de las europeas o de los países en desarrollo. El 10% exporta, mientras que en Europa lo hace el 40%. Y son muy heterogéneas, eso es lo que hay que entender. Desde la informal que mencionaban, que busca más que nada generar el autoempleo, hasta la innovadora de alto desempeño. Yo puedo tener una empresa de 10 personas, pero una cosa es el carrito sanguchero que le dio la señorita Laura y otra cosa muy distinta es el hablar de una empresa de alta tecnología que inicia con 3 personas en un garage, pero que está haciendo algo muy, muy innovador y que de entrada se lleva un crecimiento potencial muy alto. Entonces, también son fundamentales para la estabilidad social, el empleo y el desarrollo económico. Sin ellas, vaya, aunque uno diga que solamente contribuyen 25% del Producto Interno Bruto, si de la noche a la mañana desaparecen, ¿qué hacemos sin ese 25% del Producto Interno Bruto? Es decir, el país se cae. Por otro lado, ¿quién le da empleo a la gente? Si contribuyen el 67% del empleo, desaparecen, ¿y qué va a hacer el 67%? Entonces, imagínense los efectos en criminalidad, en inseguridad, en hambre, en pobreza extrema, etc. Con políticas adecuadas se puede fomentar su productividad y su competitividad. Políticas que van de muchos tipos, ¿no? Obviamente es muy necesario introducir los ecosistemas empresariales que promuevan la innovación, que promuevan la cooperación y economías de escala. Estos ecosistemas pueden ser desde parques tecnológicos, clusters, los sitios que tienen en Perú, que mi querida amiga Mercedes Inés Carazo, que nos está viendo, que saludo muy cariñosamente, me hizo favor de comentarme y la invitamos a México y dio una presentación muy linda. Sabemos perfectamente que esta es una de las grandes fortalezas en que el Ministerio de Producción de Perú ha apostado y que de cierta manera va evolucionando esa iniciativa hacia nuevas iniciativas y que lo están haciendo bien. Ahora quizás lo que haga falta es hacerlo más intensivamente. Pero que nos quede muy claro, no es lo mismo micro que pequeña y que mediana. Entonces, el tratar de encajar a todas las pymes en una sola cubeta, ya de entrada es un error de perspectiva. Porque no es lo mismo una empresa que tiene 7 empleados que hace producción agrícola a una empresa que tiene 240 empleados que hace producción industrial y quizás diseño tecnológico. Entonces, son escenarios muy distintos que requieren acciones distintas. Entonces, la primera gran sugerencia es hay que dividir el tipo de atención que se da y no tratar de encasillarlas todas en una sola. Es muy importante entender que si las empresas son hábiles digitalmente, van a contribuir al desarrollo económico del país. Esto hay un montón de estudios que lo indican. Hay uno que es particular del Foro Económico Mundial, que es el Network Readiness Index, que nos habla de qué tanto los países, decía, están preparados para utilizar la tecnología de información en términos gubernamentales, legales,
de educación, de mercado, etcétera, para desarrollarse y qué tanto, de hecho, se desarrollan. Si ustedes se fijan en esta gráfica, aquí tenemos el Producto Interno Bruto per cápita y en esta los scores que tienen en el índice. Es clara la curva de colinearidad, de linearidad, está correlacionada. Perú está en medio de la tabla, es el lugar número 77 de 121 economías. Ningún país de América Latina se puede sentir orgulloso, el más avanzado es Chile en el 42. México acaba de hacer un salto milagroso, igual que Argentina y Brasil, porque estaban como en el 80 ya. Subieron, yo no sé cómo le hicieron, pero bueno, eso hay que investigarlo con respecto del índice de 2016 al de 2019. Hago el anuncio, dentro de muy pocos días va a salir el 2020, que va a ser un índice distinto, vamos a ver qué tal pasa. En último lugar, tristemente, nuestros hermanos de Venezuela. En México, por ejemplo, el crecimiento económico siempre estaba alrededor de los 2%. Surge la nueva administración que acaba de entrar a México y solito nuestro querido presidente se encargó, sin pandemia, de llevar a cero el crecimiento económico a final del 2019, en un año. Ahora con pandemia se supone que vamos a bajar al menos a un 6.6% de pérdida. Pero todos los países de América Latina tienen pérdida. Perú está pronosticado en un 3.7% más o menos de crecimiento económico, ¿no? De contracción. Lo cual son escenarios muy preocupantes porque nuestras economías, pues la verdad es que de por sí ya golpeadas, necesitamos tener mucho más alicientes para que haya empleo y para que haya desarrollo. ¿Qué tienen las pymes a favor y qué tienen las pymes en contra para poder competir con base en transformación digital? En base en innovación, En contra, que son familiares y tradicionales en muchos casos, no todas. Y es cierto que cuando siempre se ha hecho así y el negocio lleva ahí muchos años, es muy difícil hacer que cambie el abuelo, que cambie el patriarca. Sin recursos para innovar, porque pues no tienen tanta capacidad de liquidez, ¿no? Pero a favor, que muchas son emprendimientos recientes, son ideas nuevas ya innovadoras por sí mismas. Si son más pequeñas, son más flexibles. Es más fácil hacer un cambio de una empresa chiquita que de un monstruo de 1,500 empleados. Hay esquemas, además, que permiten ya reducir cosas que antes no eran asequibles para una pyme. Entonces, tener todos los servicios en la nube, bajar el costo total de propiedad, es posible, además de que pueden aprovechar todos los apoyos que existen gubernamentalmente para ellos, ¿no? Como mencionaba también al inicio de la charla. Y son, relativamente sencillas de automatizar porque son menos complejas, ¿no? ¿Cuáles son los mitos de la innovación? Lo que pasa es que la innovación es cara. Lo que pasa es que la tecnología tiene que ser de punta. Lo que pasa es que tiene que ser algo completamente nuevo, disruptivo, exponencial para que realmente pegue. Ninguna de estas es cierta. Las innovaciones pueden ser tan baratas como uno las quiera, dependiendo de su impacto. No todos estamos haciendo innovación sobre energía nuclear, entonces tampoco es tan necesario. La tecnología puede ser una combinación virtuosa de tecnologías que ya existen, las que yo voy a utilizar para modificar un modelo de negocio o para modificar un proceso. Y debe ser algo completamente nuevo, no necesariamente. Existe la innovación incremental que me permite primero mejorar mi modelo operativo y después mi modelo de negocio. Entonces, ¿cuál es nuestra ruta en un momento dado para transformar digitalmente a una pyme? Lo primero es estabilizarla internamente. Yo no puedo hablar de grandes canales digitales, de inteligencia de negocios y de ciencia de datos si mis procesos internos ni siquiera están automatizados. Entonces, hay que definirlos, hay que replantearlos, hay que automatizarlos. Después, integrar mi cadena de valor con aquella de mis socios de negocio, mis grandes socios y mis grandes clientes, ¿no? Y generar sistemas de flujo de trabajo que nos permitan optimizar nuestra relación. Después, inteligencia de mercado. Empiezo a conocer a mi cliente, empiezo a conocer a competidores, hago CRM, hago cierta analítica del negocio para anticiparme, entender qué pasa, por qué pasa y anticiparme a lo que va a pasar y tomar acciones para prepararme. Luego hago mercadotecnia digital, ya las 4 P's de la mercadotecnia, no nada más la publicidad. Entonces, la plaza por canales digitales, el producto a través de una oferta de valor que esté apoyada en tecnología y tecnología de servicio. El producto, el precio también de acuerdo a la estructura de costos que puedo optimizar con tecnología y la promoción mediante redes sociales, medios digitales y mercadotecnia digital.
Después, ya en un nivel más virtuoso, el fortalecimiento de la cadena de valor, a través de generación de identidad y de lealtad, personalización masiva de mis productos y servicios. Es decir, por ejemplo, que a cada cliente que me pida unos tenis, esos tenis van a ser distintos en color, en agujeta, en suela, etcétera, que no es tan difícil de hacer con blogs, afiliación y CRM. Son solamente ejemplos, pero evidentemente funcionan. Entonces, la clave de la empresa del futuro se tiene que mantener abierta tanto mentalmente como abierta en innovación, abierta en inteligencia y abierta con socios de negocio. Tiene que aceptar el fracaso. Nosotros tenemos una cultura en América Latina de una vergüenza al fracaso, cuando en realidad lo que tenemos que hacer los verdaderos emprendedores presumen sus fracasos como si fueran cicatrices de guerra. Aprenden de ellas, se levantan y entonces, con base en lo aprendido, hacen un nuevo modelo. Innovar en el modelo de negocio y no solamente en la tecnología, poner una gran prioridad en ser ágil, estar integrados con socios externos y clientes y aprovechar siempre los canales digitales. Cerrando, porque ya se me está pasando como un minuto y no quiero ser impertinente, las MPYMES revisten una importancia vital como motor económico del país. Sin ellas, la verdad, nos lleva el tren. Deben construirse políticas que fomenten financiamiento e innovación como ejes de competitividad para las pymes. No nada más financiarlas. Muchas están acostumbradas a que se les subsidie. No, la idea es financiar el cambio, financiar la transformación, hacer las empresas que tengan un valor agregado a través de talento y conocimiento. La transformación digital es gradual, pero no es lo mismo que de la automatización o la digitalización. Automatizar nada más es poner en tecnología lo que ya hago. Transformarme digitalmente es aprovechar la tecnología para hacer las cosas de manera distinta. Es más fácil innovar cuando eres pequeño y deben fomentarse ambientes de innovación abierta e inteligencia colectiva, clústeres, parques, gremios, porque de la conversación surgen las grandes ideas y las grandes colaboraciones. Y es muy necesario construir capacidades dinámicas y capacidades digitales. De esto podemos tener toda una charla de 3 horas también, pero pues no da tiempo, entonces se los dejo que lo busquen en Google. Y sin más, agradezco muchísimo su tiempo.